Buenos días con todos. Hoy les vamos a presentar sobre los motores de inducción y los motores síncronos. Este grupo está conformado por Kevin Benavides, Francisco Montenegro y mi persona, Kevin Chauca. A continuación, les voy a presentar una pequeña introducción sobre los motores de inducción. Los motores de inducción están basados en el accionamiento de una masa metálica por la acción de un campo giratorio. Estos están formados por dos armaduras con campos giratorios coaxiales, una fija y la otra móvil. También se les son llamadas estator y rotor. El rotor bobinado en lo que se refiere es prácticamente es un motor con un centro que se denomina rotor que tiene un bobinado constituido por una y otras espiras, en vez de una jaula de ardilla, una serie de conductores bobinados sobre él y en serie una serie de ranuras situadas en la superficie. De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator. Y también podemos decir que del mismo número de los polos en movimiento. En lo que se refiere a un motor, nosotros vamos a encontrar unas ranuritas en donde se introducen los polos. ¿Qué son los polos? Es como decir unas bobinas en los cuales dependerá, según los requerimientos del fabricante, dependerán el número de espiras o de vueltas del alambre que formarán cada bobina. En este caso nosotros podemos observar que consta de 24 ranuras. Entonces cada rayita de lo que nosotros observamos aquí es una ranura. Por lo que podemos decir que este motor es de 24 ranuras trifásico. Siempre los polos, los motores trifásicos van a tener, cuando son debobinados, van a tener un polo positivo y un polo negativo, o como se diría, un polo sur y un polo norte. De tal manera que al ejercer una corriente, esto se provocará un campo magnético y provocará que el rotor gire. Las ventajas. El levantamiento motorizado de escobillas implica unas ventajas importantes en el desempeño del motor a lo largo de los años. ¿Y cuáles son una de ellas? Evitar el desgaste constante y prematuro de las escobillas y anillos de los colectores. También otra podemos decir que reduce las paradas para mantenimiento y cambio de escobillas. Evita la acumulación de polvo también de las escobillas en el interior del compartimiento de las mismas, manteniendo a un alto nivel de aislamiento del rotor, ya que su desgaste no es tanto. También aumenta la vida útil de sus escobillas, de los anillos de los conductores y concentrados del motor. Vamos por sus desventajas. También podemos decir como desventajas que durante sus condiciones de carga ligera, el factor de potencia del motor cae a un valor muy bajo y por ende requiere también un anillo de deslizante para aumentar un suministro. Sus aplicaciones, estos motores los podemos encontrar en molinos de bolas, en ventiladores, en extractores, trituradoras, bombas en general, ya que requieren de motores que sean extremadamente fuertes para su uso, ¿no? Rotor jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras de conducción longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados junto en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula, como podemos ver en la siguiente imagen. Tenemos el eje que atraviesa toda la jaula y tenemos el varillaje. El núcleo de hierro sirve para llevar el campo magnético a través del motor. En estructura y material se diseña para reducir al mínimo las pérdidas. Las láminas finas separadas por el aislamiento de barniz reducen las corrientes parásitas que circulan resultantes de las corrientes de Foucault, en inglés eddy current. El mismo diseño básico se utiliza para los motores monofásicos y trifásicos. Sobre una amplia gama de tamaños, los rotores para trifásica tienen variación en la profundidad y la forma en las barras
para satisfacer los requerimientos del diseño. Este motor es de gran utilidad en variadores de velocidad. Como podemos ver el siguiente ejemplo, aquí tenemos pues este es un rotor de anillos rozantes. Como podemos ver aquí tenemos los anillos, que son los anillos rozantes, los desvanados del rotor, el núcleo del rotor y también tenemos el ventilador. Vamos a ver cuántos tipos de rotor de jaula de ardilla tenemos en este momento. Actualmente existe el rotor jaula de ardilla simple, el doble, también tenemos con ranura profunda y, como les mencioné anteriormente, tenemos el rotor de anillos rozantes. El rotor de jaula de ardilla simple. En este caso, pues los círculos negros que se muestran en la figura representan las ranuras del rotor donde se va introducido el bobinado. Existen varios tipos de ranuras, de ahí que existan varios tipos de rotores. Este tipo de rotor es el más usado en motores pequeños, en cuyo arranque la intensidad nominal supera de 6 u 8 veces la intensidad nominal del motor. Soporta mal picos de carga. Está siendo sustituido por los rotores de jaula de ardilla doble. En motores de potencia media, su par de arranque no supera el 140% del normal. Entonces aquí, como podemos ver, estas son las varillas de la imagen. En este caso de nuestro rotor de la jaula de ardilla simple. Aquí tenemos los aros y aquí podemos ver la jaula de ardilla, que en este caso es simple. Como podemos ver, solo tenemos una argolla. En el rotor de jaula de ardilla doble, bueno, en este caso tenemos nuestro ejemplo que dice que tiene doble ranura. Como podemos ver aquí en la imagen, tiene doble ranura. En la anterior solo teníamos un anillo, en este tenemos doble. Este tipo de rotor tiene una intensidad de arranque de 3 o 5 veces la intensidad nominal y su par de arranque puede ser de 230% la normal. Estas características hacen que este tipo de rotor sea muy interesante frente al rotor de jaula de ardilla simple. Es el más empleado en la actualidad y soporta bien la sobrecarga sin necesidad de disminuir la velocidad, lo cual otorga una mejor estabilidad. Entonces aquí podemos diferenciar al anterior por la capa de anillos, y también aquí podemos ver que tiene la jaula en el interior y la jaula exterior. Entonces por eso que esta es una jaula de ardilla doble. En este rotor es vuelta la de ranura profunda. En este caso pues es una variante del rotor de la jaula de ardilla simple, pero se le denomina rotor de ranura profunda por sus características, que vienen a ser iguales que el rotor de jaula de ardilla simple, y es usado para un motor de baja potencia que necesitan realizar continuos arranques y paradas. En este caso, pues como podemos ver, aquí solo tiene un simple anillo, pero tenemos las barras de cobre. Entonces por eso que se llama de ranura profunda, porque si podemos observar bien la imagen, en la barra de cobre la tenemos bien amplia, bien ancha. Entonces por eso que es de ranura profunda. En cambio tenemos por último acá el rotor de anillos rozantes. Este se denomina rotor de anillos rozantes porque cada extremo del bobinado están conectados con un anillo situado en el eje del rotor. Las fases del bobinado salen al exterior por medio de las ranuras, por medio de unas escobillas que rozan en los anillos, conectados unas resistencias externas a las escobillas, que se consigue aumentar la resistencia rotórica. De esta forma se logra variar el par de arranque, que puede ser, dependiendo de dichas resistencias externas, del 150% y el 250% del par normal. La intensidad nominal no supera 2 veces la intensidad nominal del motor. En este caso, pues como podemos ver aquí en la imagen, tenemos los anillos rozantes que muestran la parte de acá afuera, y tenemos los devanados rotóricos. Entonces es por eso que a este se le denomina rotor de anillos rozantes. ¿Cuáles son las ventajas? La primera ventaja, que la velocidad aproximada constante para diferentes cargas. La posibilidad de soportar grandes sobrecargas, también la sencillez en construcción, la sencillez de arranque y posible automatización, el coeficiente y rendimiento más altos que los rotores de bobinado. ¿Cuáles son las desventajas? Pues en este caso, pues las desventajas principales es la dificultad de regular el número de revoluciones, gran corriente de arranque, el coeficiente bajo cuando la carga es poca.
la sensibilidad a las oscilaciones de la tensión. Bien, vamos a hablar ahora de los motores síncronos. Son un tipo de motor de corriente alterna en que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de Ca, de corriente continua. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares en los polos del motor. Siendo conocida la velocidad de sincronismo, este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor que crea un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad del sincronismo. Rotor bobinado. ¿Qué es un motor de rotor bobinado? El rotor bobinado lleva unas bobinas que se conectan a unos anillos deslizantes colocados en el eje, por medio de unas escobillas que se conectan al rotor y a unas resistencias. ¿Dónde se utilizan estos tipos de motores? Estos motores son recomendados en casos que en la carga posee un alto conjugado, resistencia o alta inercia en la partida. El rotor de los motores síncronos está conformado bien por imanes permanentes o bien por rotores bobinados y alimentado con corriente continua mediante anillos rozantes. El rotor girará a la misma velocidad que el campo magnético del estator, multiplicado por la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está conectado el motor, dividido por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo, es decir, la velocidad del rotor será la misma que la del campo magnético creado en el estator. Un motor síncrono no puede arrancar por sí solo, debido a que para que se dé el movimiento se produce un enganche de las polaridades opuestas de los polos del rotor con el estator. A continuación tenemos una expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros mencionados, donde F es la frecuencia de la red eléctrica a la que está conectada la máquina. Esto se mide en las unidades de Hertz. Tenemos una P mayúscula, el cual viene a ser el número de pares de polos que tiene la máquina. Una P minúscula, que vendría a ser el número de polos que tiene la máquina. Una N, el cual vendría a ser la velocidad de sincronismo de la máquina, vendría a ser las revoluciones por minuto. Estos motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una gran carga variable y necesitan una velocidad constante. Actualmente se han encontrado nuevos sistemas de arranque de los motores síncronos y nuevos diseños, por lo que el motor síncrono comienza a tener un gran auge en el mercado. Esto también podemos ver que se está aplicando en el campo automotriz, como vendría a ser en el alternador. Los motores síncronos funcionan de forma muy similar a un alternador. Dentro de una familia de los motores síncronos podemos distinguir como los motores síncronos, los motores asíncronos sincronizados y los motores de imanes permanentes. Bien, entonces en lo que respecta a los de imanes permanentes, podemos decir que es un motor sincrónico de imanes permanentes que tiene un norte y un sur. A diferencia de los demás, este no tiene inducidos en los bobinados, a excepción en su rotor. Por sus siglas en inglés podemos decir P, M y SM, que es una máquina eléctrica de corriente alterna que generalmente está alimentada por tensión trifásica. Esta máquina consta esencialmente de dos piezas principales. El motor de imanes permanentes es el desarrollo innovador dentro de la tecnología de los motores sincrónicos, que combina la alta precisión de este tipo de motores con el diseño simple y robusto, ¿no?, de un motor de inducción asincrónico y de jaula de ardilla. Este motor es capaz de entregar un muy alto torque desde un pequeño tamaño del motor a bajas velocidades, ¿no? Este elimina la necesidad de una caja de reducción. El motor de imanes permanentes requiere un suministro de un convertidor de frecuencia, que en muchos casos han sido especialmente modificados para operar con este tipo de motores. Nosotros, como podemos observar en esta figura, básicamente consta de dos imanes. Estos ya no tienen los polos, los bobinados que nosotros teníamos en el anterior motor, en el de rotor bobinado.
sino este ya tiene imanes a diferencia de los otros. Ahora vamos a ver cuáles son unas de sus características, ¿no? Las características de un motor de imanes permanentes prácticamente son el diseño exclusivo para un suministro de un convertidor de frecuencia, que no pueden ser utilizados a partir de directas, ¿no? Sino que por otra parte la tensión se ve afectada por la velocidad del motor debido al constante flujo de imanes de los permanentes, que por esta razón el exceso de velocidad se limita al 20%, una velocidad que aumenta la tensión, lo que podría poner en peligro el aislamiento de los motores, ya debido a que son extremadamente fuertes. El catálogo de estos motores, de los datos, es aplicable con la tensión de la red especificada, como por ejemplo los datos a 400 voltios, que no son válidos para redes de 380 voltios o de 415 voltios. Los motores pueden ser utilizados en diversos niveles de voltaje, ¿no? Por la velocidad y la potencia que estos pueden variar. Normalmente el torque máximo de estos motores, de un motor de imanes permanentes, es menor al de un motor asincrónico normal. En la práctica, eso significa que estos motores tienen un tiempo muy limitado de capacidad de sobrecarga. Y un fuerte flujo magnético siempre está presente en el motor, aunque el estator no esté energizado. Si el eje es girado, se generan tensiones en los terminales del motor, debido al hecho de que el rotor se encuentra magnetizado. El motor no puede eliminarse tan fácilmente como un motor de inducido, pero sin embargo, herramientas se encuentran disponibles en el caso de que esto sea necesario. Manteniendo un rutinario, por ejemplo, la situación puede ser llevado a cabo por el motor de apertura del mismo modo de que un motor jaula de ardilla estándar, ¿no? Entonces, también hay unos rangos, ¿no?, de los motores. Por ejemplo, la velocidad y la potencia de un motor de imanes permanentes podemos decir que va desde 0 a 220 revoluciones por minuto, que genera de 17 a 1200 kilowatts o a 200 RPM por minuto, o también hay otros que van desde 0 a 300 revoluciones y van desde los 25 a los 1600 kilovatios de generación a 300 revoluciones. Y otro, por decirlo también, que van de 0 a 430 revoluciones, generando un batiaje de 38 hasta los 2440 kilovatios a 430 revoluciones por minuto. Eso es en cuanto les podría decir a los imanes permanentes. A continuación les vamos a proceder a explicar un ejercicio de lo que es el cálculo de devanados respecto a un motor trifásico, el cual dependerá de las ranuras, números de polos, números de capas, que van a ser explicadas a continuación para posteriormente presentarles un ejercicio de deber. En la siguiente figura se ha reproducido un esquema del devanado que proporciona el enunciado y se le ha añadido la numeración de las ranuras en el sentido de la corriente por las ranuras y los polos que crea dicha corriente, la numeración en los grupos polares y el marcado de los extremos de los dos primeros grupos polares, y vamos a obtener los siguientes resultados. Como bien sabemos, pues los rotores de este tipo siempre van a ser trifásicos, es decir que por eso nosotros vamos a tener 3 fases siempre en esta clase de motores. Luego tenemos el número de capas. ¿Cómo sacamos el número de capas? En este caso nosotros tenemos 2 capas, pero ¿por qué? Por esta sencilla razón. Nosotros tenemos aquí tenemos una capa y acá tenemos otra capa. En este caso nuestro ejercicio nos presenta que tenemos 2 capas. Es por esa sencilla razón de que tenemos 4 polos. El número de ranuras, como bien vemos aquí, ya nos presenta el ejercicio cuántas ranuras entramos, que ya mi compañero anteriormente ya había explicado cómo sale cada ranura de estas. Para calcular el número de grupos polares por fase, el GF, es igual a 2P, que en este 2P lo tenemos en la parte de acá, que en total serían 4 polos. Entonces tenemos 4 grupos polares por fase, y es por eso que nuestro BG sale a 2
a 2 bobinas por grupos polares. En este caso sabemos que es un tipo de bobinado inalámbrico y la forma de conexión en este caso es por polos. Bien, entonces para calcular nuestro ejercicio vamos a tomar nuestros datos que sacamos en la parte de acá. Estos datos de aquí los vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos con las siguientes fórmulas. Bien, entonces para calcular el número de ranuras por polo y fase, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es Q es igual a K sobre M por 2P. Entonces K sabemos que es igual a 24, entonces solo reemplazamos el dato y tendríamos 24 por M, que M es el número de fases, que sería 3, y multiplicamos por 2P. 2P en este caso pues son el número de polos, que en este caso nosotros tenemos 4 polos. Haciendo esta operación nos sale que tenemos 2 ranuras sobre polo y fase. Entonces ahí estaría calculado nuestro número de ranuras por polo y fase. Para calcular el paso polar medido en número de ranuras, la fórmula es la siguiente, que YP es igual a K sobre 2P. Entonces K sabemos que es igual a 24 sobre 2P, que también ya tenemos que es el número de polos. Entonces resolviendo esta operación matemática nos sale que en total tenemos 6 ranuras. Para calcular el paso de la bobina medida en el número de ranuras, sabemos que Y1 es igual a 5 ranuras. Y el paso acortado en YP vendría a ser la siguiente operación, que sería el YP de acá menos el Y1. En este caso nosotros nos da respuesta una ranura. ¿De dónde sacamos el valor de Y1? Entonces nos volvemos a la imagen y aquí podemos ver que tenemos el número de ranuras, que en este caso es 1. Aquí tenemos 2, 3, 4 y 5. Entonces de ahí sale el Y1. Ahora, volviendo al ejercicio, entonces de ese valor sacamos el Y1 de esta parte de aquí. Listo. Ahora, para calcular el número total de grupos polares es la siguiente fórmula, que G es igual a M por GF. Entonces M ya tenemos el valor y el GF también lo tenemos, que es el grupo de fases polares. Entonces multiplicamos esta operación y nos da 12 grupos polares. Ahora, para calcular el número de bobinas totales, sabemos que la B va a ser igual a la K. Entonces, como K sabemos que tenemos 24 ranuras, es decir, este ejercicio dice que tiene total de 24 bobinas también. Ahora, para calcular el número de bobinas en un grupo polar, tenemos que dividir la B sobre la G. Entonces, la B sabemos que son 24 bobinas y la G sabemos que son 12 grupos polares. Entonces, al dividir eso, tenemos que son 2 bobinas por cada grupo polar. Pues bien, a continuación, en la siguiente actividad, ustedes van a tener que calcular lo que son el número de fases, el número de capas, el número de ranuras, el número de ramas en paralelo, el número de polos, el número de grupos polares por fase. Y bueno, pues en este caso tenemos este ejercicio que es muy similar al anterior. Entonces, con esos datos podemos calcular los siguientes valores que tenemos en estos puntos. Y pues bien, muchachos, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo acerca de lo que son motores bobinados. Gracias y que tengan un excelente día.